resumir en estas diapositivas los aspectos más importantes a tener en cuenta para la valoración de un electrocardiograma. Como en otros temas, es importante profundizar en algunos conceptos si queremos hacer un análisis más detallado del electrocardiograma. Lo primero a tener en cuenta para analizar un electrocardiograma es saber hacerlo y asegurarnos que ese electrocardiograma esté bien hecho. Entonces es importante primero entender dónde y tener claro dónde se deben localizar las derivaciones. Entonces vale la pena empezar con la localización de las derivaciones llamadas unipolares, que son las mismas precordiales que van de B1 a B6. Esto es muy fácil. Entonces lo que hacemos es localizar el esternón, que es este, y B1 va a ir localizado a nivel del cuarto espacio intercostal con línea paraesternal derecha. ¿Sí? Para localizar el espacio intercostal es muy fácil. Cogemos aquí la clavícula. Por debajo de la clavícula está el primer espacio intercostal, porque la primera costilla coincide con la clavícula o está por detrás de la clavícula. Entonces por debajo de la clavícula estará el primer espacio intercostal. Luego venimos palpando el segundo, el tercero y el cuarto espacio intercostal con línea paraesternal derecha. Entonces ahí vamos a localizar el que corresponde a B1. Frente a este, es decir, con línea paraesternal izquierda, vamos a localizar a B2. Luego uno generalmente se salta a B4 y B4 está localizado en la línea medio clavicular, teniendo en cuenta que está la clavícula, la zona media de la clavícula, trazamos una línea y a nivel del quinto espacio intercostal, es decir, volvemos a contar desde aquí: primer espacio intercostal, segundo espacio intercostal, tercer espacio intercostal, cuarto espacio y quinto espacio. Y ahí localizamos a B4. Entonces, quinto espacio intercostal con línea medio clavicular. Entre B2 y B3 entre B2 y B4, perdón, vamos a localizar a B3. Luego B5 va a estar localizado en el mismo quinto espacio intercostal, en el mismo lugar de B4, pero con línea axilar anterior. Entonces, si está la axila, trazamos la línea aquí en la parte anterior y vendría a localizarse acá. Y B6 sería el mismo quinto espacio intercostal, pero con la línea axilar media. Entonces, esa es la localización adecuada de las derivaciones unipolares, es decir, de B1 a B6. Esto es súper importante, tomarse el tiempo de colocarlas bien, porque a veces por la rutina y ya por la práctica tendemos a colocarlas de una forma, digamos, mecánica, y a veces quedan un poco más arriba o un poco más abajo, y esto nos altera un poco el voltaje de las ondas, de los complejos. Entonces esas eran las derivaciones unipolares. Luego tenemos las derivaciones bipolares. Entonces cuando ustedes colocan el electrocardiógrafo, pues tienen generalmente estas herramientas. Entonces aquí va el cable que va conectado al electrocardiógrafo, tiene estas chupitas que son las precordiales, que son las que ya hemos dicho que van aquí, y tienen esos otros elementos que son para las derivaciones de las extremidades, que son las bipolares. Entonces generalmente ellos van marcadas, si uno no se acuerda el color, van marcadas generalmente con estas iniciales que significan RA, pues de brazo derecho en inglés, LA de brazo izquierdo, RL de pierna izquierda, pierna derecha, perdón, y LL de pierna izquierda. Entonces lo que hacemos es localizarla en las extremidades. Generalmente echamos un poco de gel y sobre esa zona aplicamos estas tijeritas. Bien, y esto porque es importante, estas derivaciones bipolares. Las derivaciones unipolares, las que iban de B1 a B6, esas representan, que son estas, representan un punto de la conducción eléctrica. Entonces B1 me va a reflejar siempre lo que pasa solo en ese punto, ¿sí? Entonces es algo estático, por eso son unipolares. Mientras que las bipolares lo que me representan es lo que sucede entre dos puntos. Por ejemplo, D1, que va del brazo derecho a brazo izquierdo, ¿sí? Me representa la despolarización o la conducción eléctrica entre dos puntos, por eso se llaman bipolares. Y pues representan lo que clásicamente se conoce como el triángulo de Itoven. Entonces, en ese triángulo
clásico, pues D1 representa el vector que va desde el brazo derecho al brazo izquierdo, que sería D1, el vector D2 que va del brazo derecho a la pierna derecha y el vector D3 que va del brazo izquierdo a la pierna izquierda. También es importante tener en cuenta una cosa, y es que el vector de despolarización siempre va a ir de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Esto porque es importante. En el momento de analizar el electrocardiograma, por ejemplo, para analizar que el electrocardiograma está bien hecho, está bien tomado, bien realizado, nosotros tomamos como referencia ABR, o sea, la derivación derecha. Y si ustedes analizan aquí cómo va el vector de despolarización, entenderán que esta derivación derecha siempre va a ser negativa. ¿Por qué? Porque siempre va a haber la parte trasera del vector. Entonces el vector, lo que se encuentra con el vector o lo que va aquí hacia la punta, siempre será positivo, y lo que está hacia la cola del vector siempre será negativo. Entonces ustedes entenderán que esta derivación, que corresponde a ABR, siempre va a ser negativa porque va a haber la parte trasera del vector. Muy bien, ¿qué otras cosas hay que tener en cuenta para analizar el electrocardiograma? Para saber que está bien hecho. Importantísimo estos dos puntos. Uno puede calibrar el electrocardiógrafo a una velocidad, ¿sí? Y a unos tamaños de onda. Lo estándar es esto que aparece acá, que son 25 milímetros por segundo. Esto quiere decir que el papel va a salir a esta velocidad. Y en cuanto al voltaje, lo estándar también es esto, 10 milímetros corresponden a 1 milivoltio. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo le incremento aquí la velocidad, por decir algo, le pongo 50 milímetros por segundo, el papel va a salir mucho más rápido. Y eso va a hacer que me aparezcan menos complejos, menos QRS. Y eso se va a traducir, si yo no me fijo en esto, se va a traducir en una bradicardia. O sea, el papel en ese electrocardiograma va a aparecer como que el paciente está bradicárdico. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Lo estándar es 25 milímetros por segundo. Y en cuanto al voltaje, pasa lo mismo. Aquí se cometen muchos errores con esto porque ya hemos dicho que lo estándar es que cada 10 milímetros, es decir, 10 cuadritos de esos pequeñitos, correspondan a 1 milivoltio. En determinadas ocasiones yo puedo incrementar esto cuando yo no tengo claro si hay una onda P o quiero incrementar el valor de las ondas para analizarlas bien. Entonces a veces modificamos esto y ponemos 20 milímetros por milivoltio. Eso se puede hacer para yo analizarlo. Pero debo tener en cuenta que he modificado esto, porque a veces se hace esa modificación y luego se queda así y siguen haciendo los electrocardiogramas con esta misma voltaje y entonces se dan falsas interpretaciones. Porque si yo pongo 20 milímetros por milivoltio, obviamente esta onda, por ejemplo la onda R, me va a aparecer mucho más alta, porque le he incrementado el voltaje, ¿sí? Entonces debo tener en cuenta eso. Entonces lo estándar son 10 milímetros por milivoltio. ¿Qué otras cosas hay que tener en cuenta? Que cada cuadrito de los más pequeñitos del electrocardiograma corresponden a 0.04 segundos, o si lo quiero decir en milisegundos serían 40 milisegundos. Es decir, que 5 cuadritos de estos pequeñitos corresponden a 0,2 segundos, o si lo digo en milisegundos serían 200 milisegundos. En lo vertical, pues ya hemos dicho en cuanto a voltaje, cada cuadrito de estos pequeñitos corresponde a 0.1 milivoltio, es decir, que 10 milímetros, ¿sí?, corresponden a 1 milivoltio. ¿Listo? 1 milímetro, que es cada uno de estos pequeñitos, es 0.1 milivoltio. Por lo tanto, insisto, 10 milímetros, o sea, 10 cuadritos de estos pequeños, van a ser igual a 1 milivoltio. También hay que tener en cuenta lo que son los intervalos o los segmentos. Entonces, los más importantes, digamos, a tener en cuenta, está el intervalo PR, ¿cierto?, que es desde donde inicia la P hasta donde inicia el complejo QRS, que está señalado aquí, o sea, desde aquí hasta aquí. Está el QRS como tal, que va desde donde inicia la Q hasta donde termina la S. Y el intervalo QT, que es desde donde inicia la Q hasta donde termina la T. Esto es importante tenerlo en cuenta porque pues, nos permite, por ejemplo, identificar bloqueos en el caso de
del PR, ¿cierto? Cuando está prolongado por encima de 200 milisegundos, hablamos de bloqueos auriculoventriculares. Por ejemplo, el QRS también cuando está más ancho, es decir, cuando mide más de 120 milisegundos, es decir, más de 3 cuadritos de estos pequeños, vamos a hablar de bloqueos de rama. Y el QT es importante en aquellos pacientes en los que tenemos trastornos de la conducción, que tienen síncopes o sospechamos intoxicación por fármacos o trastornos electrolíticos. Estos pacientes prolongan el QT y eso puede manifestarse como una alteración del ritmo o clínicamente como un síncope o pérdida de la conciencia. Y otra cosa importante para el tema de la cardiopatía isquémica es identificar el punto J. El punto J no es más que la unión entre, el punto de intersección entre la onda S y el inicio del segmento ST. El punto J pues, nos permite identificar, o es el que tomamos de referencia para saber si el paciente tiene un síndrome coronario con elevación del ST o un descenso del ST, en ese caso un síndrome coronario sin elevación del ST. Y es muy fácil, lo que hacemos si no tenemos claro o la forma más fácil para saber si hay una elevación o no es trazar una línea que coincida con el segmento PR, con la línea del segmento PR y la prolongamos. Esa línea del segmento PR debe coincidir con el punto J. Entonces si este punto J coincide con esa línea pues estará bien. Si está el punto J por encima de esa línea pues hablaremos de una elevación del ST. Y si está por debajo, pues hablaremos de un descenso del ST. Muy bien. Entonces vamos a entrar a analizar algunos electros. Tengo un buen número de electrocardiogramas y la idea es repasar cosas patológicas. Entonces lo primero hemos dicho, identificar que el electrocardiograma esté bien hecho. Entonces aquí por ejemplo en este electrocardiograma vemos que ABR es positivo, es decir, los complejos QRS son predominantemente positivos. ¿Sí? Y como explicamos en un comienzo, ABR no tiene por qué ser positivo porque siempre, si ustedes recuerdan aquí, ABR siempre va a estar mirando la parte trasera del vector, o sea, siempre tiene que ser negativo. Entonces, uno podría decir aquí de entrada que este electrocardiograma no está bien hecho. Probablemente hayan invertido las derivaciones. Entonces, para saber que está bien hecho, debemos tener esto. Básicamente que ABR sea negativo, es decir, que el complejo QRS sea negativo, que la onda P sea negativa, básicamente que todas las ondas sean negativas. Y que en D1, por ejemplo, tengamos ondas positivas, la onda P positiva. Bien, entonces, olvidico tener en cuenta que para saber que el electrocardiograma esté bien hecho, que no hayan invertido las derivaciones, ver que ABR sea negativo, predominantemente negativo, el complejo QRS sea negativo. Luego tenemos que empezar a analizar el ritmo, es decir, si el electrocardiograma está en ritmo sinusal o no. Para esto hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Uno, que tengamos presencia de onda P, que es esta, la que precede al complejo QRS, y una onda P que por lo menos sea de la misma morfología en dos derivaciones contiguas. Entonces, por ejemplo, aquí en D1 tenemos esta onda P y en D2 tenemos una onda P también que es muy parecida a la anterior. Entonces, si tenemos una onda P por lo menos en dos derivaciones y que sean más o menos de las mismas características, podemos decir que hay un ritmo sinusal. Además, otro aspecto que se puede tener en cuenta para saber si hay ritmo sinusal es que los complejos o los intervalos entre, o la medida, como quieran decir, entre una R y la otra R sean iguales, sean simétricos. Entonces aquí, por ejemplo, si trazamos una línea entre esta y esta distancia es igual a esta distancia y es igual a esta distancia. Entonces tenemos lo que llaman RRs regulares, que también nos ayuda a definir si el paciente tiene o si el electrocardiograma está en un ritmo sinusal. Bien, sin embargo, podríamos tener RRs irregulares, pero desde que tengamos una onda P de igual morfología, por lo menos en dos derivaciones, también vamos a decir que es un ritmo sinusal, ¿sí? Entonces, en definitiva, lo que define si un electrocardiograma está en ritmo sinusal o no es la presencia de onda P. Que tenga RRs regulares o no,
pues me puede ayudar a complementar ese concepto, pero lo más importante es que tenga onda P. Después de determinar si el paciente si el electro tiene un ritmo sinusal o no, puedo determinar la frecuencia cardíaca. Para esto hay varias formas de determinarlo. Lo más fácil, porque esta charla es de conceptos prácticos, es coger en D2, a nivel de D2, y contar cuántos complejos QRS tenemos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Esto lo multiplicamos por 6. ¿Por qué por 6? Porque el electrocardiograma se hace durante 10 segundos. Eso también está estandarizado. Entonces esta tira representa 10 segundos. Entonces como necesitamos calcular la frecuencia cardíaca, que es en un minuto, entonces multiplicamos 10 por 6, ¿no? Para que me dé 60 segundos, que es un minuto. Entonces hemos dicho que tenemos 12 complejos QRS, lo multiplicamos por 6 y eso nos da la frecuencia cardíaca. En este caso 12 por 6 serían 72. Entonces la frecuencia cardíaca serían 72 latidos por minuto. Otra forma es, que a mí me parece un poco más compleja, bueno, es fácil en realidad, pero es mucho más sencilla la anterior, y es ir dividiendo a partir de un complejo QRS, de una R. Entonces yo lo que tengo que tomar es una onda R que me coincida sobre una línea digamos, de la hoja del electrocardiograma, que me coincida con una línea de estas, y empiezo a dividir. Entonces esto me va a representar la primera línea que me aparece aquí va a ser 300 dividido 1, es decir, 300, luego 300 dividido 2, entonces aquí sería 150, luego dividido 3, aquí sería 100, luego dividido 4, entonces aquí sería 75. ¿Sí? Entonces este es el mismo electrocardiograma, aquí nos dio 72 y de esta forma nos da, vuelvo y repito, aquí sería 300, aquí sería dividido por 2 sería 150, aquí sería dividido por 3 sería 100 y aquí sería dividido por 4 sería 75, y como está un poquito más allá de la línea, pues eso, más o menos nos coincide con la frecuencia cardíaca que que calculamos por el otro método. Hay que tener en cuenta que para esta formulita, o sea, para sacar la frecuencia cardíaca de esta forma, sí es importante tener un ritmo sinusal, ¿sí? Porque con este otro método nos sirve tanto para ritmo sinusal como para ritmos no sinusales, porque lo que yo hago es contar los complejos QRS aquí. Pero este sí necesariamente tiene que ser en un ritmo sinusal, porque si tenemos, por ejemplo, una fibrilación auricular, estos R me van a variar. Estas medidas entre R y R me van a variar, entonces la frecuencia me va a cambiar dependiendo de si yo lo hago aquí o si lo hago en otro lado, porque en la fibrilación auricular los R son irregulares. Entonces vuelvo y digo, para esta forma sí es importante tener un ritmo sinusal para poder aplicar este método. Lo siguiente a calcular es el eje. Entonces también para el eje una forma muy sencilla es esta. Digamos que no interesa decir exactamente a cuántos grados está localizado el eje del corazón, sino que en realidad nos interesa saber si tiene un eje normal, si tiene un eje desviado hacia la izquierda o desviado hacia la derecha. Entonces lo habitual, si nosotros trazamos este diagrama, D1 va a estar representada por esta línea, ¿cierto? Y ABF va a estar representado por esta línea. Entonces nosotros para identificar el eje tomamos D1 y ABF. Entonces es muy fácil. Un eje normal, sabemos que el electro tiene un eje normal cuando la onda, el complejo QRS es positivo, predominantemente positivo en D1 y en ABF, es decir, que predomina la R en D1 y en ABF. ¿Por qué? Porque si nosotros lo llevamos aquí a este diagrama, D1 será esto. Entonces si es positivo será hacia este lado y ABF será esto, entonces si es positivo será hacia este lado. Entonces si hacemos una intersección entre esas dos derivaciones, encontraremos que el eje está aquí. Es decir, estará ya entre 0 y 90, que es lo habitual, o entre menos 10 y 110, que es como el límite máximo. Bien, entonces repito, eje normal cuando D1 es predominantemente positivo y ABF predominantemente positivo. Cuando tenemos un eje desviado
hacia la izquierda, cuando D1 es positivo y ABF es predominantemente negativo, o sea, predomina en la onda negativa, o sea que estaría hacia abajo. En ese caso estaríamos hablando de un eje desviado a la izquierda, porque si lo ubicamos aquí, hemos dicho que D1 sería positivo y ABF sería negativo, o sea, estaría aquí, o sea, sería un eje desviado hacia la izquierda. Cuando tenemos un eje desviado hacia la derecha, cuando D1 es predominantemente negativo, se va hacia abajo, y ABF es positivo. Entonces D1 negativo sería aquí y ABF positivo aquí, entonces estaría aquí el eje, sería derecho. Y cuando tenemos los dos negativos, tenemos D1 negativo y ABF negativo, entonces estaría en este cuadrante, entonces sería lo que se llama un eje extremo. Muy bien. Bien, entonces ya hemos repasado las principales cosas que hay que tener en cuenta para analizar un electrocardiograma. Ahora sí vamos a ver electrocardiogramas patológicos. Por ejemplo, aquí en este electrocardiograma, entonces siempre para que no se les pase nada, sobre todo cuando uno tiene poca práctica en la interpretación de electrocardiogramas, es importante hacer esta secuencia que les he explicado hasta ahora, ¿no? Ver si el electrocardiograma está bien hecho. Entonces aquí vemos que ABR es negativo, o sea que está bien hecho. Luego ver si el paciente, si ese electro está en ritmo sinusal. Entonces identificamos una onda P y una onda P, ¿cierto? Y miramos si esa onda P tiene la misma morfología por lo menos en dos derivaciones. Entonces aquí tenemos D2, aquí está BF que también tiene una onda P, ¿sí? Aquí hay otra onda P, entonces tiene onda P por lo menos en dos derivaciones. Entonces decimos que está en ritmo sinusal. Y además tiene las ondas, los RR regulares, entonces confirmamos que está en ritmo sinusal. Luego habría que calcular la frecuencia, entonces contamos los QRS, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 por 6 sería 102, 102 es la frecuencia cardíaca de este electro. Luego el eje, entonces D1 es predominantemente positivo, ABF también predominantemente positivo, o sea que es un eje normal. Y luego empezamos a analizar onda por onda, entonces la onda P, luego el QRS, luego el PR, luego la onda T, luego el segmento ST, ¿sí? Hay que ser muy sistemático a la hora de interpretar el electrocardiograma, es decir, no saltarnos ninguna onda para que no se nos vaya a pasar ninguna alteración. Y lo mismo con las derivaciones, es importante ir viendo derivación por derivación, ver D1, D2, D3, luego ABR, ABL, ABF y luego de B1 a B6. Entonces en este caso, por ejemplo, como para no detenernos mucho, lo que vamos a analizar, lo que más nos llama la atención aquí, que son dos cosas. Uno, que hay una onda P alta, por ejemplo, aquí en B1 y en B2, ¿cierto? Si yo cojo la onda P, tengo que analizarla en todas las derivaciones, aquí en B1 y B2 se ve alta, lo mismo aquí en B3 parece que está alta. Esta alteración de la onda P puede significar básicamente la onda P ustedes saben que indica la despolarización de la aurícula, ¿cierto? Y puedo tener dos trastornos, o que esta onda P esté muy alta o que esté muy ancha. Cuando digamos hay una mnemotecnia habitual para recordar los valores normales o los diámetros normales de la onda P y es 2 por 2, es decir, dos cuadritos pequeñitos de ancho por dos cuadritos pequeñitos de alto, ¿sí? Entonces aquí vemos que este evidentemente tiene más de dos cuadros pequeños en lo vertical, o sea, tiene mucho voltaje. También hay que tener en cuenta que la primera parte, la primera mitad de la onda P representa la despolarización de la aurícula derecha y la segunda parte de la onda P representa la despolarización de la aurícula izquierda. Entonces cuando nosotros tenemos ondas P altas como esta que tienen mucho voltaje, generalmente es por un crecimiento de la aurícula derecha. Pero por el contrario, cuando tenemos ondas P muy anchas, no altas sino anchas, eso generalmente representa es un crecimiento de la aurícula izquierda. Bueno, entonces aquí tenemos un crecimiento de la aurícula, ya sea derecha o izquierda, en este caso parece que derecha porque es más alta que ancha. Entonces esa es la primera alteración que vemos. Y luego también nos tiene que llamar la atención cuando lleguemos al QRS, que el QRS tiene demasiado voltaje. Ustedes si vamos a un electrocardiograma anterior, que es normal, por ejemplo, ustedes ven dos cosas aquí que deben tener en cuenta. Uno, que la onda R
va progresando de B1 hasta B6, es decir, aquí está mucho más cortica, aquí va creciendo más, aquí más, aquí más, aquí más y aquí más. Y que la onda S hace lo contrario, en B1 y B2 generalmente está más profunda, pero a medida que vamos avanzando la onda S, que es esto negativo, se va cortando. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Y aquí que tenemos que tenemos una onda S muy profunda, ¿cierto? En las primeras derivaciones. Entonces aquí hay que aplicar una definición que es el signo, digamos el concepto de hipertrofia ventricular izquierda mediante el índice de Sokolov. Entonces aquí tienen que aplicar el índice de Sokolov que dice que usted suma la onda S en B2 y la onda R en B5 o B6, y si eso mide más de 35 milímetros, pues es un criterio de hipertrofia ventricular izquierda. Entonces hagamos el ejercicio, tomamos aquí B2, la onda S pues es todo lo negativo, entonces contemos, cada cuadro de estos son 5, ¿no? Son 5 milímetros, son 5 cuadritos pequeñitos, entonces son 5, 10, 15, 20 y aquí serían como 3 o 2, 22. Y le sumamos la onda R que es esta, aquí sumemos igual, entonces son 5, 10 y digamos que 13, 14, entonces 22 o 23 más 14 eso da 37, o sea que te cumpliría el criterio de Sokolov para hipertrofia ventricular izquierda. También hay otro criterio para hablar de hipertrofia ventricular que es el criterio de Cornell de voltaje. Ese criterio de Cornell básicamente consiste en tomar la onda R en ABL, que es esto lo positivo, esta es ABL, la onda R, y sumarle la onda S en B3. ¿Sí? Entonces, volvigo, es tomar la onda R en ABL y la onda S en B3. Si esa medida es mayor de 20 milímetros en mujeres, sería criterio de hipertrofia ventricular izquierda. O si es mayor de 28 milímetros en hombres, sería criterio de hipertrofia ventricular izquierda. Entonces, hagámoslo. Aquí esta R mide como 2 cuadritos, o sea, 2 milímetros. Y la onda S, aquí en B3, es 5, 10, 15, 20. O sea, mide 20 más 3 de acá, 23. Entonces, si fuera mujer, diríamos que es criterio de hipertrofia ventricular izquierda porque mujeres tienen que ser mayor de 20. Y si fuera hombre, pues entonces no tendría criterio de hipertrofia ventricular izquierda. Muy bien. ¿Qué otra alteración tenemos aquí? Vamos a mirar en este otro electrocardiograma a ver qué nos llama la atención. Entonces, recuerden que primero mirar que esté bien hecho, que esté en ritmo sinusal, la frecuencia cardíaca, el eje. Aquí nos vamos a tener en eso, pero solo para mencionar una cosa del eje, aquí hay que tener en cuenta una cosa. Mira, aquí para el eje hemos dicho que tomamos D1 y ABF. D1 es positivo y ABF no se ve muy bien. Nosotros podríamos tener la duda de si es positivo o si es lo que se llama isobifásico, es decir, que es igual de positivo que negativo. En ese caso, si nosotros alcanzamos a ver bien y es positivo, bueno, pues diríamos que es un eje normal, ¿no? Porque este es positivo y este sería positivo. Pero si es aquí en ABF es isobifásico, es decir, que es lo mismo de positivo que de negativo, estaríamos hablando de un eje perpendicular al plano horizontal, es decir, que ese eje estaría en 0 grados. ¿Por qué? Vámonos aquí a este gráfico. Entonces hemos dicho que aquí, para que no se les olvide, este es positivo y este digamos que es igual de positivo que negativo. Entonces D1 es positivo, estaría aquí, y ABF hemos dicho que es igual de positivo que negativo, es decir, que estaría aquí. Entonces, ¿a qué corresponde eso? A 0 grados. Entonces en eso podemos decir que el eje es 0 grados o que es perpendicular al plano horizontal. Muy bien. Pero bueno, aparte del eje que más nos llama la atención aquí, nos debe llamar la atención varias cosas. Uno también que este electro tiene ondas S muy profundas, ¿sí? Y ondas R muy altas. Entonces aquí habría que pensar en una hipertrofia ventricular. Entonces aplicamos el Sokolov, entonces sumamos 5, 10, 15, 20, 25, 27 y en B5, 5, 10, 15, 20, casi también 20, 23.
Entonces 27 más 23 daría 50, o sea que es mayor de 35 milímetros. Entonces nos daría un criterio de hipertrofia ventricular izquierda por Sokolov. ¿Qué más nos debe llamar la atención? Esta inversión de la onda T, ¿cierto? Después, recuerden que vamos analizando onda por onda. Yo aquí me voy directamente a la alteración por cuestiones de tiempo, pero ustedes van analizando onda por onda. Entonces ya analizamos el QRS y por eso nos dimos cuenta que tiene la onda S profunda. Luego tenemos que analizar la onda T y aquí nos vamos a dar cuenta que hay una inversión de la onda T. Entonces estas inversiones de la onda T hay que analizarlas en el contexto del cuadro clínico del paciente. Si el paciente está asintomático, va a una consulta externa a mostrar este electro, pues no vamos a pensar en que tiene una cardiopatía isquémica aguda, que no tiene un síndrome coronario agudo. Entonces tenemos que pensar en otras causas de esa inversión. Entonces ese paciente, por ejemplo, si es un hipertenso no controlado, en el que tiene una radiografía con una cardiomegalia, pues vamos a pensar que estas inversiones de la onda T son secundarias a una sobrecarga del ventrículo izquierdo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí hemos dicho que cumple el criterio de hipertrofia ventricular izquierda. Entonces un corazón que tiene mucha hipertrofia ventricular no puede hacer una adecuada diástole, porque tiene un músculo muy grueso, entonces no hace una adecuada diástole. Y ustedes recordarán que las coronarias se llenan o se oxigenan en diástole. Entonces, al no poder hacer una buena diástole, digamos, existe una especie de isquemia a nivel del miocardio. ¿Listo? Entonces esto lo que representa es una sobrecarga de presión o de volumen en el ventrículo izquierdo secundario a esa hipertrofia ventricular. Bien, pero si por el contrario ese paciente llega a urgencias con dolor torácico opresivo, típico, irradiado cuello, náuseas, diaforesis, y no conocemos el electrocardiograma previo, pues esta inversión de las ondas T, que son simétricas y que están en dos derivaciones contiguas, pues hasta no demostrar lo contrario, habría que asumir que está en el contexto de un síndrome coronario agudo. Bien. Otra cosa es que ese paciente llegue a urgencias y ya tenga un electro previo y nosotros veamos que en ese electro previo tiene estas mismas alteraciones, pues ya no podemos quedar tranquilos que estas alteraciones no son agudas. ¿Listo? Aquí tenemos otro electrocardiograma. Entonces aquí también para hablar de hipertrofia ventricular, pero en este caso de hipertrofia ventricular derecha. ¿Por qué? Ustedes recordarán, como en el electro normal, y les recuerdo, la onda R va progresando, ¿cierto? De B1 a B6 va progresando, va creciendo, y la onda S, lo contrario, va disminuyendo. ¿Y aquí qué tenemos? Aquí tenemos que la onda R desde el comienzo está muy alta. Si les llama la atención eso, está muy alta. Eso indica, como B1 y B2 generalmente representan en la caras derechas, que hay un crecimiento. ¿Crecimiento de qué? Pues del ventrículo derecho, porque pues estamos hablando de un crecimiento del QRS, de la onda R. QRS representa el ventrículo. Entonces si hay un crecimiento de la onda R desde el comienzo, eso nos debe hacer pensar en un crecimiento del ventrículo derecho. Bien. También hay unos criterios para eso, son un poquito menos, digamos, exactos y un poco más complejos. Digamos que uno que yo les puedo comentar es para saber o para confirmar si hay una hipertrofia ventrículo derecho, escoger la onda R, ¿sí? Que la onda R aquí, por ejemplo, en B1 o en B2 mida más de 7 milímetros, que aquí evidentemente mide más de eso, aquí también, ¿cierto? O sea, más de un cuadro de estos. O también hay un índice que se llama índice de Lewis, que es tomar la onda R en D1, coger la onda R aquí, en D1, ¿sí? Y sumarle la onda S en D3, que es esta onda S. Onda R, volvigo, en D1 y sumarle la onda S en D3. Y a eso, lo que nos dé eso, le restamos la suma entre la onda R en D3 y la onda S en D1. Si ese valor nos da menos de menos 14 milímetros, ese es un criterio de hipertrofia ventricular derecha. ¿Bien? Es un poco más complejo, pero pues ustedes deben tener en cuenta esto, llamarles la atención esto. Si en B1 y en B2 la onda R ya de entrada está muy alta, eso les debe hacer sospechar en una hipertrofia ventricular derecha.